Bueno, continuando con esto, seguimos con la multiplicación de matrices. Después de la suma y la resta, usted se dio cuenta que para el taller yo esperaba que usted consultara algo que era el producto por un escalar, que es algo muy sencillito y se encuentra en la hoja, pero yo esperaba que usted lo complementara para llegar al proceso de multiplicación, que era simplemente que si nos daban una matriz y nos daban un escalar que es un número cualquiera, nos dijeron que este era menos 2 y que esta es la matriz A, que al resolver el producto por un escalar de la matriz A, estábamos hablando de tomar menos 2 y multiplicarlo por A, que al resolverlo es simplemente cada una de las componentes de la matriz A va a ir multiplicada por menos 2, entonces lo realizaríamos, menos 2 por 3 me daría menos 6. Menos 2 por 4 me daría menos 8. Menos 2 por 2 me daría menos 4. Menos 2 por menos 1 me daría 2. Menos 2 por 3 me daría menos 6. Y menos 2 por 4 me daría menos 8. Y ese es el producto por un escalar. Pasando a la multiplicación de matrices, que es lo que aparece en la guía 2 que tenemos allá, pues nos dicen simplemente que esta se realiza teniendo en cuenta una condición en particular, y es esto, el tamaño. Para poder multiplicar dos matrices debe cumplir cierta condición. El tamaño de esta matriz A es 1, 2, 3 filas y 2 columnas. El tamaño de la matriz B pues es 1 y 2 filas y tiene 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿Sí? Pues usted leyó allá dice que la condición es que el tamaño debe coincidir en algo, que el número de ¿qué? Este 2 es el número de columnas, que el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. Y como en este caso que coinciden, que este 2 es igual a 2. Si cumple esa condición, que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, pues entonces que podemos multiplicar esas dos matrices. Quiere decir que podemos hallar en este caso A multiplicado por B o simplemente AB, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. Y que ese resultado pues va a tener un tamaño en particular. Resulta que el tamaño también está escrito de una vez ahí. El tamaño está compuesto por este 3 que corresponde al número de ¿qué? 1, 2, 3 filas, y el número de columnas nos los da la otra matriz, en este caso es 4. Quiere decir que nuestro resultado va a tener ese tamaño, el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. ¿Cómo se obtiene entonces? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta las posiciones. Aquí iría A11, 1. ¿Sí? Pues entonces para conseguir esa posición A11, pues debemos multiplicar esta primera fila con esta primera columna. Entonces lo hacemos componente a componente. 1 por 2. 1 por 2. Y le sumamos 0 por 3. 0 por 3. Ese sería mi primera componente que hay. Y si lo resolvemos, entonces esto me daría 1 por 2 me da 2, 0 por 3 me da 0, o sea que me da 2. Quiere decir que en esta primera posición va un 2. Vamos a hacerlo con la siguiente posición, o sea con esta. A primera con segunda. ¿Sí? Recuerde que el resultado aquí son 3 filas. A1, 2, A1, 3. Y que nos tenemos que ir hasta A1, 3, A1, 4. ¿Sí? El tamaño ya no lo han dicho cuál es. Entonces vamos a hallar la posición A1, 2. A1, 2. ¿Corresponde a quién? A la primera fila, pero esta vez multiplicada por la segunda columna.
Quiere decir esta, pero ya no va multiplicada por esta que hay aquí, sino que va multiplicada por esta. Entonces resolvemos. 1 por menos 5. 1 por menos 5. Más 0 por 2. 0 por 2. Eso es igual entonces 1 por menos 5 me da menos 5 más 0. O sea que me da menos 5. O sea que esta posición que hay aquí es un menos 5. Vamos a hallar la posición A1, 3. A1, 3. ¿Quién es entonces? La primera fila con la tercera columna. La primera fila ya no con esta, sino que va con la tercera columna. O sea que multiplicaríamos en este caso 1 por 1 más 0 por 0. 0 por 0. Resolvemos 1 por 1, 1 más 0, o sea que esa posición equivale a tener 1. Borramos la posición y ponemos el 1. Recuerden que no es necesario que le ponga la posición, pero para que se vea más claro yo lo estoy haciendo de esa manera. ¿Sí? Ahora vamos a obtener A1, 4. A1, 4 se obtiene entonces con la primera fila, pero ya no la tercera, sino la cuarta columna. Entonces es lo que yo voy a borrar aquí y va con esta que hay aquí. Corresponde entonces a 1 por menos 2. 1 por menos 2. Más 0 por menos 1. 0 por menos 1. Eso nos daría 1 por menos 2 me da menos 2 más 0. O sea que esa posición está ocupada por un menos 2. Bueno, eso sería esa posición. Sigue la posición A1, 2. A1 es 1, 2. ¿Cierto que no? ¿Cuál es? Esta es que la segunda fila con la primera columna. Recuerde que usted no puede equivocarse con los subíndices que hay ahí. Si lo va a hacer de esa manera, tiene que tenerlos claros, porque recuerde que esa posición A1, 2 ya la hicimos aquí, sería la posición A2, 1. ¿Sí? Es claro saber cuál es la posición que vamos a hacer. Lo mismo esta, mire que esta está intercambiada. Tercera fila, primera columna. Entonces, lo podemos rellenar y decir entonces que esto es A2, 2, A2, 3, A2, 4, A3, 2, A3, 3, A3, 4. ¿Sí? Listo, resolvemos. ¿Corresponde a quién? Ya no en la primera fila, en la segunda fila, pero con la primera columna, o sea, con esta que hay aquí. Para resolverlo, entonces hacemos exactamente lo mismo. Decimos 6 por la primera componente que es 2, más menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Si lo resolvemos entonces, diríamos que 6 por 2, 12. 3 por 2, 6, menos 6, menos 6. 12 menos 6 me da 6. Quiere decir que esta posición la ocupa un 6. ¿Vamos claros hasta ahí? Esa es la forma en que se obtiene. Vamos a dejar el último para continuar. Entonces, ya sigue esta posición, A2, 2. A2, 2. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. ¿Qué es quién? 6 multiplicado por menos 5 más menos 2 multiplicado por 2. 6 por 5, 30, menos 30. 2 por 2, 4, menos 4. Quiere decir que estos dos me dan menos 34. Eso es lo que va en esta posición. A2, 3. A2, 3. Corresponde entonces a esta, pero con la tercera columna. 6 por 1. 6 por 1 más menos 2 por 0. Menos 2 por 0. 6 por 1 son 6 más 0. O sea que está ocupada por la posición 6. También les recuerdo, todo este procedimiento ya lo puede hacer usted en su calculadora y simplemente arrojarme este resultado. Yo le estoy haciendo paso a paso para que usted entienda cómo es que debe de hacer. Posición A2, 4.
segunda fila, cuarta columna. Ya no es esta, sino que es esta. 6 por menos 2 más menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1. 6 por 2 son 12, menos 2. Menos por menos más 2. Si lo restamos, menos 10. Continuamos. Sigue la posición A31. A31. Pasamos ya no a esta fila, sino a la tercera fila. Esa tercera fila entonces va con la primera columna, menos 1 multiplicado por 2, más 4 que multiplica 3. Resolvemos. 1 por 2 me da menos 2 y 4 por 3, 12. Quiere decir entonces que esto nos arroja un resultado de 10. O sea que aquí va un 10. A32. A32. A32 entonces es tercera, ya no con primera, sino con segunda. Menos 1 que multiplica a 5. Más 4 que multiplica a 2. Si resolvemos, menos me daría 5, 4 por 2, 8, me daría 13. Quiere decir que esta posición la ocupa un 13. Seguimos a 3, 3. 3 y con la tercera. Con la tercera entonces sería menos 1 que multiplica a 1 más 4 que multiplica a 0. Quiere decir que obtenemos menos 1 más 0, o sea que lo ocupa un menos 1. Y por último, A3, 4. A3, 4. Tercera con cuarta. Quiere decir que eso es menos 1 por menos 2, menos 1 por menos 2, más 4 por menos 1, 4 por menos 1. Menos 1, menos 2, o sea que me daría menos por menos me da más. 4 por menos 1, menos 4, eso me da menos 2. Quiere decir que esta última es menos 2. Ese es el procedimiento que se lleva para hacer la multiplicación de matrices.